solo gracia o sola gratia, como dictaba el emblema del tiempo de la Reforma. Hace 495 años ya que la doctrina de la sola gracia resurgió con énfasis en tiempos oscuros en que el estado político religioso de la institución católica romana había ocultado el significado del Evangelio Santo y había pervertido los principios fundamentales del cristianismo histórico. El movimiento de la Reforma protestante incluyó en el emblemático lema de las 5 solas a la gracia de Dios. Este lema volvió a recordar y definir el concepto, indicándolo como el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es compensación, pero la gracia no tiene nada que ver con méritos u obras personales. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque en nuestra indignidad, en nuestra condición como trapos de inmundicia, el Señor se recordó de nosotros. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De esto deducimos que efectivamente gracia es el regalo, el don gratuito, el favor no merecido. Esta es la esencia del Evangelio Santo que hemos heredado y recibido. Solo aquellos que somos indignos podríamos recibir y entender el don. El apóstol Pablo repite: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, no por merecerlo, sino por el amor incondicional de Dios. Luego sigue diciendo que por las riquezas de su gracia, Dios muestra bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No hay nada bueno que nosotros pudiéramos ofrecer al Señor. Él lo ha entregado todo. Lo anterior nos lleva a confirmar que no hay ni esfuerzo ni obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. Y esto es muy importante decirlo en estos días, porque es necesario que el concepto de la gracia sea entendido y compartido con aquellos que creen que por alguna forma u otra forma pueden llegar a Dios. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano. Dios la da solo por gracia. Esto nos lleva a meditar en algunos aspectos relevantes de la gracia de Dios. En primer lugar, y antes que todo, debemos enfatizar que la gracia proviene de Dios. Él es Dios de toda gracia. 1 Pedro 5:10. Mientras Santiago 1:17 nos confirma que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Solo Dios puede otorgar de su gracia. El apóstol Pablo la solicita en cada salutación a sus epístolas. Si ustedes revisan, ¿verdad?, sus epístolas, se van a dar cuenta que su ruego es por gracia a la iglesia, gracia y paz en el Señor Jesucristo, para aquellos que están en sus entrañas espirituales. Solo Dios puede concederla. En segundo lugar, se debe señalar que la gracia de Dios es la fuente de la obra redentora y de las riquezas espirituales que los creyentes hemos recibido y de lo cual nosotros hoy nos gozamos. Por ejemplo, la salvación y vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Ve la justificación. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque al juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Romanos 5, versos 15 y 16. Para que, justificados por su gracia,
seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Salvación, justificación y vocación. 6. Nuestra vocación, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. Es la gracia, es la fuente de las riquezas y de la herencia que hemos recibido como hijos de Dios. Salvación, justificación, vocación. Si hoy somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Pero es importante indicar también que existe el peligro de perversión de la doctrina de la gracia. Así como todo lo santo y bueno, la doctrina de la gracia corre el riesgo de ser pervertida por medio del ataque permanente de Satanás a la palabra de Dios. Es pues un deber ejercer apologética al respecto para mantener la enseñanza del Evangelio. Ya hemos observado cómo esta doctrina fue sepultada y pervertida en un tiempo oscuro de la historia, hasta que fieles hombres fueron guiados para que una vez más resurgiera con fuerza y emblemáticamente. Hoy el peligro está en lo que sucedió ya en la iglesia de los tiempos apostólicos y que claramente denuncia el libro de Judas en el verso 3 y 4, que muy a menudo nosotros citamos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Claramente, cuando somos llamados a contender por la fe en Judas, entendemos que el ataque de estos hombres en la iglesia apostólica, de estos hombres de apariencia cristiana, estaban dirigidos a Dios, a Jesucristo y a la gracia de Dios, habiéndola convertido y pervertido. Estos hombres hipócritas religiosos que manipularon la doctrina de la gracia, ya que vivían según sus propias concupiscencias. Hoy, producto de las nuevas tecnologías, un mundo lleno de distracciones, una concepción de Dios acomodado a cada persona según su necesidad y de una manera liviana, se vuelve a repetir la misma perversión. Muchos hoy creen que la gracia de Dios es solo el perdón permanente de cualquier pecado. Estos viven diciendo, podemos vivir como deseemos, ya que sabemos que si pecamos, pedimos perdón y ya, su gracia nos perdonará. Hoy hay muchas iglesias llenas de hombres y mujeres que equivocadamente han entendido y han pervertido la doctrina de la gracia. Para estos, vivir la gracia significa vivir en libertinaje, vivir acomodando las leyes y principios espirituales con los principios del mundo, vivir, como muchas veces nosotros de nuestros púlpitos decimos, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Lamentablemente esta forma de vida se hace cada vez más popular en creyentes teóricos, sin compromisos y errados en la fe. La palabra de Dios tiene una advertencia para ello y es tajante al respecto. La palabra de Dios dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Al mismo tiempo, tiene una respuesta categórica a quienes creen que pueden vivir pervirtiendo irresponsablemente la doctrina. Pablo pregunta a la congregación de la iglesia en Roma, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Fíjense, lo más importante de esos versículos
en la tajante respuesta de Pablo a la iglesia: en ninguna manera, Romanos 6, versos 1 y 15, esta es la misma respuesta a los muchos que creen y han pervertido la doctrina de la gracia y creen que pueden vivir satisfaciendo a Dios y al mundo. Esto nos lleva a comprender que todo don de Dios implica mayordomía. La gracia debe ser cuidada y sabiamente administrada con responsabilidad. En este sentido concuerdo cabalmente con la definición de la concordancia de Strong, que señala en razón al significado de gracia diciendo que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Creo que es muy acertada esta forma de definición. Las Sagradas Escrituras confirman en todos sus pasajes este sentido. A modo de ejemplo, recordemos la porción leída en nuestra introducción que dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2, 11, 13. Estos pasajes no dicen que debemos vivir como nosotros queramos, sino que nos habla de vivir. O sea, la vivencia de cada creyente debe ser la que aquí está establecida. Quiero concluir. Al saber que la gracia de Dios es un don altamente valorable, debemos entender también que trae consigo una gran responsabilidad de nuestras vidas en cuanto a su provecho y adecuada administración. Pero aún en esta tarea, la gracia de Dios nos sobrepasa, ya que en nuestras flaquezas y limitaciones, Dios se compadece de nosotros, invitándonos a recibir la ayuda necesaria para el éxito y la victoria. Hebreos 4, del verso 14 al 16, cito, dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La defensa de la fe, una vez dada a los santos, es su responsabilidad. Infórmese, averigüe, participe y promueva todas las actividades de CIEF. Esfuérzate y sé valiente.